En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. La humanidad, contaminada por los errores de Rusia, espera un terrible castigo. El 13 de mayo, la primera aparición de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, 1917, vamos a hacer un estudio aproximativo a todo lo que ha sucedido desde entonces y qué tiene que ver el hoy, el presente, de este mensaje del cielo a través de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, la Virgen de Fátima. El escéptico de que hoy oye hablar de Fátima puede preguntarse qué interés puede tener este mensaje para la humanidad contemporánea. Después de la revelación de la tercera parte del secreto, ¿ese mensaje tiene todavía actualidad? ¿Y qué puede decirnos? ¿Los errores de Rusia, entre comillas, es decir, el comunismo, han cesado de ser una amenaza después de la caída de la Unión Soviética? Yo aquí en España lo tengo bien claro, no solo es una amenaza real, sino muy presente, muy directa en esta generación, ya que nos están gobernando socialistas, comunistas, que son el padre y el hijo de toda esta aberración, de toda esta ideología de materialismo práctico, de ateísmo beligerante, que considera que el hombre es pura materia y sin más puede ser, por lo tanto, manipulado, usado y tirado. En realidad, el mensaje dado en Fátima por la Santísima Virgen es la clave para comprender no solo el siglo XX, sino también los días en que vivimos y los que vendrán en este final de los tiempos. La humanidad pecadora no se ha enmendado. La Madre de Dios habló a 3 pequeños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, los 2 últimos ya beatificados el 13 de mayo del año 2000, y a través de ellos al mundo entero. Ella les ha encargado esencialmente que comunicaran a la humanidad su profunda aflicción ante la impiedad, la asevía y la corrupción de los hombres, la perversidad de los corazones. Si estos no se enmiendan, agregó la Santísima Virgen, vendrá un terrible castigo. Esto es uno de los de las principales trompetas que el cielo nos avisa, con las que el cielo nos advierte que el Señor actuará y actuará a través del castigo, el castigo que purifica, que al mismo tiempo divide, que discierne y que de algún modo es el juicio, ¿no? Son los preludios del juicio escatológico. Pero este castigo ya está viniendo a la tierra de forma... Hay dolores ahora mismo en toda esta paranoia colectiva, en toda esta psicosis, todo este dolor que está causando esta pandemia. Es terrible ver el dolor psicológico de las personas, moral, el físico, de aquellos que ya están siendo apuntados con el dedo de la dictadura sanitaria. Bueno, vendrá un terrible castigo si la humanidad no se enmienda. Y desde luego vemos que la desertificación en el ámbito de la fe y de la Iglesia Católica cada vez es mayor, y es más, ha sido invadida y ha sido perpetrada la alta tradición de insignes, ¿no? Prelados de la Iglesia que han dejado ya de defender la catolicidad y la santa fe de nuestro depósito, de nuestra tradición apostólica. Y solo esto, se podría decir, atrae la ira celestial, dado que Cristo defiende, quiere, ama a su esposa, que ha sido la esposa que Él se ha desposado en su sangre divina, que es la esposa inmaculada, y que es la propia Iglesia que ahora sufre este ataque terrible y diabólico por parte de los enemigos de dentro, no solo de fuera, de dentro, especialmente de los de dentro, que son los que ocasionan más aflicción, los que dañan más el corazón divino de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. A casi un siglo de las apariciones, es forzoso constatar que la humanidad pecadora no se ha enmendado y que al contrario ella se encuentra sumergida en una espantosa crisis con múltiples aspectos: crisis moral, familiar, social, religiosa. Por lo tanto, para salir de ella, la Madre de Dios ha presentado una alternativa muy clara: la conversión o el castigo. El infierno es el castigo supremo para los pecadores que no se arrepienten. En primer lugar, en el curso de la aparición del 13 de julio de 1917, ella
La Santísima Virgen, Reina del Cielo, habló del castigo en la otra vida, castigo eterno, supremo, definitivo, la condenación al infierno de los pecadores que mueren sin arrepentimiento. No han vivido en la gracia de Dios, no han querido la gracia de Dios, no la han acogido y la han despreciado. La Virgen María no ha tenido temor ninguno en mostrar el infierno a los videntes, muy al contrario, como maestra de la fe, nos muestra a través de los pastorcitos también esta realidad escatológica a todos nosotros, para que nazca en nosotros la atrición, este terror al infierno y la contrición, que por amor uno no quiere pecar porque quiere estar con el Señor, que es bondad, que es sabiduría, que es paz, que es alegría. Bueno, pues la Virgen María no ha temido en mostrar el infierno a los videntes, que no tenían entonces más que 10, 9 y 7 años. Imaginaros, hoy que muchos sacerdotes compañeros me decían, ¿no? Y ya ancianos sacerdotes me decían, no hables nunca del infierno a las personas, no. Esto asusta, esto es una cosa ya denostada, es del pasado, es algo totalmente, ¿no? Pasado, ¿no? De moda. Este aspecto del mensaje de Fátima constituye el primer secreto, o más exactamente la primera parte de un solo mensaje. La segunda parte, o el segundo secreto, concierne a la gran alternativa a que está sujeta la humanidad en esta tierra. Si los hombres no cesan de ofender a Dios, éste castigará al mundo de sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones contra la Iglesia y el Santo Padre. Lo del Santo Padre Benedicto es una persecución, la ha sido bastante clara ya, aunque él tiene, entre comillas, ese misterio, ¿no? Ese velo escondido que el Señor de momento deja, pero que sabemos que también ha sido copartícipe, en cierto modo, de toda esta debacle, en parte que se debe, ¿no? a la falta ya de amor, a la unción de Cristo, Rey, y de amor al Depositum Fidei, dado que de algún modo el neomodernismo se coló desde el Concilio Vaticano II hasta estos días, y él ha sido el que también ha estado siempre ahí, ¿no? Pero al menos en materia de fe, en materia de moral, nunca había errado, y por lo tanto se le reconoce Santo Padre y perseguido y bendecido aún por el Señor, porque será Papa por toda la eternidad. La guerra es claramente presentada como un castigo por los pecados de los hombres, a menos que ellos se conviertan. Y la Santísima Virgen precisa: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Se lo dijo ya entonces. Su devoción se ha extendido a través del movimiento sacerdotal mariano, de tantas obras pías dentro de la Iglesia, donde el corazón inmaculado de María cada vez ha alcanzado la mariología, decía Benedicto XVI, ha sido el centro, el corazón que ha pulsionado, que ha llevado, que ha extendido el Evangelio, que ha renovado a la Iglesia en el siglo XX como ninguna otra renovación, ni la renovación patrística, ni la litúrgica, ni otras, ¿no? Claro que llamar renovación a la litúrgica, esto ya es neomodernismo, como os digo, pero el corazón inmaculado de María, desde luego que ha sido extendida su devoción hasta el día de hoy, y sigue estando vigente, dado que es la preparatio, la antesala de este gran triunfo que el Señor espera desvelar cuando venga con sus ángeles en la majestad de su gloria, el triunfo del corazón inmaculado. Pero Nuestra Señora precisa más aún, dice que el castigo que ella anuncia, Rusia en concreto, esparcirá sus errores por el mundo, propagando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Aquí hablamos contra la Iglesia peregrina, contra todo el orbe cristiano católico, contra la civilización cristiana, que va más allá del cristiano bautizado, es decir, contra la Iglesia en todos sus aspectos, ¿no? Jurídicos, sociales, familiares, y esto es algo que está sucediendo hasta hoy. La persecución es clara y también es extensible a todas las naciones de la tierra. Los errores de Rusia, que se pueden decir los errores de Bergoglio, sin ningún tipo de miramiento, extirpar de las almas toda forma de religión trascendente e implantar una antirreligión. Esto es básicamente lo que está haciendo el anticristo, falso profeta Bergoglio, desde que ha llegado a la silla de Pedro, usurpándola. De algún modo los novísimos se difuminaron, se perdieron en el horizonte del país del nunca jamás,
y se han perdido para siempre esa trascendencia y esa condición trascendente del hombre y de la religión católica que le hace precisamente estar atento a una vida de santidad, a una vida de gracia, a una vida de actos de virtud, hasta llegar al martirio, a la virtud heroica del martirio. Por lo tanto, la fe, la esperanza y la caridad están sufriendo el ataque más letal que podían sufrir, y además por parte de una falsa jerarquía, que es precisamente extirpar de las almas toda forma de religión trascendente. Fijaros, esto es el fruto de los errores de Rusia. Este es el marxismo en la Iglesia de Cristo, pero que no es la Iglesia de Cristo, ya es la antiiglesia. Es el cuerpo místico del anticristo, como decía el cardenal Fulton Sheen. Implantar una antirreligión. Esta es la nueva, famosa religión mundialista que se quiere plantear, excusándola, ¿no? Siempre justificándola con estos lazos de ecumenismo y de sincretismo religioso, que al final el objetivo es implantar una antirreligión, es decir, la ligazón, el nexo de unión entre la revelación divina y su acción, sus palabras y sus obras en la persona de Jesucristo, y la libertad humana que responde a esta gracia de Cristo, se pierden, se difuminan por completo, y mucho menos hablar de juicio, infierno, purgatorio y gloria, o de juicio, infierno y gloria si queréis. Esta dimensión trascendente desaparece, y aquí vemos claramente que está bien vigente y bien presente el mensaje, que es totalmente actual, el mensaje de Nuestra Señora del Rosario en Fátima. Si los maleficios del comunismo eran los errores que Rusia debía repartir por el mundo, ¿cómo comprender esta profecía después del hundimiento de la Unión Soviética? Bueno, muchos dicen que el hundimiento nunca existió, porque todos los magnates y todos los que presidían aquellos ministerios de la Unión Soviética son los que han continuado en el régimen actual, y por lo tanto ha sido todo un lavado de imagen tremendo. Pero Rusia, a pesar de aparentes leyes que defienden la soberanía, que defienden a la familia, que defienden ciertas intereses para el país de Rusia como tal, las élites rusas siguen estando en este juego diabólico de pertenecer a una masa marxista, a una élite, mejor dicho, marxista con corte claramente ateo, y por lo tanto se sigue manteniendo, se sigue vislumbrando, ¿no?, toda la señal y toda la huella que dejó la revolución bolchevique. Los bolcheviques, en aquel mismo año que se aparece la Virgen Santísima en Fátima, en 1917, tenían como programa poner en práctica las doctrinas igualitarias, como Podemos ahora en España, nacidas y desarrolladas en Europa occidental y particularmente en Francia. Esto de igualitario siempre entre comillas, porque al final es toda una gran farsa. Vamos, aquí nadie al final es igual. Los iguales son, eso para ellos, los pobres, ¿no?, las ratas de laboratorio o experimentales, donde ellos pueden claramente dejar todas sus leyes depravantes y antihumanas, sin ningún tipo de contrapeso o de manifestación en contra o de alternativa real al poder, ¿no? Porque ya es un pueblo sometido, un pueblo que se le deja sin su propia identidad, sin sus valores, sin sus costumbres, religión, etcétera, ¿no? Es el pueblo ruso precisamente el que sufre, el primero que sufre todo este fuego infernal que es el comunismo, ¿no?, en estado real, en estado práctico. Y por lo tanto todo este totalitarismo lo que hace es desfondar a los pueblos precisamente y dejarlos esclavos, dejarlos totalmente masacrados, ¿no?, psicológica, física, moralmente y espiritualmente. Esas doctrinas aparecieron durante la conspiración de los iguales, así le llamaron, durante el paroxismo de la Revolución Francesa. Fijaros qué conexión tiene Revolución Francesa, Revolución en Rusia. Ellas se transformaron en un sistema completo con el manifiesto del Partido Comunista, 1848, inspiraron la Comuna de París, 1871, con su siniestro cortejo de sacerdotes martirizados, de iglesias profanadas, de palacios quemados, de crímenes y blasfemias perpetrados en nombre de la utopía igualitaria.
El 13 de julio de 1917, día de la advertencia solemne de la Santísima Virgen sobre los errores de Rusia, la mayoría de los bolcheviques no creía que esta doctrina pudiese asumir inmediatamente la dirección de Rusia. Sin embargo, Lenin acababa de regresar a Rusia y gracias a poderosos apoyos occidentales y el jefe de gobierno provisorio, el príncipe Lvov, tranquilizaba a los ciudadanos afirmando que el ex imperio de los zares, que se difundiría, no os preocupéis, queridos rusos, en una democracia universal. Esto es la moto que le vendieron, ¿no? La grandísima farsa que le vendieron al pueblo ruso en aquel momento, ¿no? O sea, no os preocupéis, acabamos de asesinar a toda la familia de los zares y ahora vamos a fundirlo todo esto en una democracia universal y además gobernadas por un psicópata enfermo y asesino como Lenin. Lenin que arengaba a las masas, ¿no? Hoy es Berogoj, este falso pontífice, diciendo en momento que montemos lío, ¿no? A las nuevas generaciones, pero sí, junto a Xi Jinping, a Maduro, a Biden, a Evo Morales, a Mohamed VI, para él montar lío es ser afín a este programa masónico de la Agenda 2000, etcétera. Y bueno, arengando a las masas a emprender la senda del infierno a la que invita este viejo orden mundial. La realización de la profecía de la Virgen de Fátima. Vamos a ver si se ha realizado o no, o hasta qué punto ya está realizada esta profecía. Sin embargo, contra la verosimilitud, el 7 de noviembre, algunas centenas de militantes comunistas, reforzadas por desertores y aventureros, tomaron al asalto el poder, erigiendo la impiedad, pusieron esa estatua de la impiedad y el crimen masivo como sistema de gobierno. Esto es lo que vendrá probablemente con esta pandemia a partir de esa obligatoriedad de una vacunación totalmente perversa y de etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que el Señor de algún modo nos ha avisado. No se podrá decir que el Señor nos ha mentido, nos ha traicionado, ¿no? El que avisa no es traidor. Y todo está escrito precisamente para que se cumplan las Escrituras. El partido bolchevique comenzó inmediatamente a esparcir sus errores por todo el mundo, confirmando así las palabras de la Santísima Virgen. Fijaros que al final la Virgen estaba hablando del presente histórico y metahistórico, iba más allá, pero al mismo tiempo el cielo, cuando se revela y cuando habla el cielo, realmente es una palabra eterna, es una palabra que vale para todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Por eso Benedicto XVI, claro que dijo que el mensaje de Fátima estaba activo y bien activo, pero como un volcán realmente de fuego cuya lava a algunos los quemará y los abrasará en su perfidia, en su necedad, y a otros los llenará de Espíritu Santo y de gloria, porque este volcán procede de Dios. Al final es el fuego del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, quien puede denunciar al hombre sus propios errores y puede reencauzar todo con el fuego de su espíritu, de su amor, de su justicia santa, de su santa cólera, reencauzar todo para realizar esa nueva tierra y esos nuevos cielos que la Virgen Santísima ya nos ha pregonado, que tienen mucho que ver. El cielo nuevo y la tierra nueva tienen que ver con el triunfo del corazón inmaculado de nuestra Santísima Reina. ¡Qué maravilla! Poder gozar de la presencia no solo de los ángeles y de los santos, sino de la Reina del cielo y de la tierra, que así ha sido agasajada y predestinada por Dios desde toda la eternidad. Ella, que es el templo de la Santísima Trinidad, vendrá por fin ya a decir: ya basta de error, basta de pecado, basta de enfermedad y de muerte. Ahora ya viene el reino de Dios y su justicia implantado a través de este árbol fecundo, de este jardín privado, de este seno bendito, de esta mirada complaciente y complacida solo en Dios, que es la Santísima Reina, que nos llama a ser ahora más que nunca leones y leonas fieros para defender junto a ella la fe gloriosa de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Hasta entonces jamás se había visto un gobierno durable proponer un tal conjunto de aberraciones, es decir, la instauración del igualitarismo más completo, la supresión de la propiedad privada. A esto se encauza todo. Acuérdense del exprópiate o expropiese, ¿no? En Venezuela, tanto aclamado, ¿no?, por los comunistas, ¿no? La propiedad privada se está dejando de lado, se está
martirizando poco a poco, y Tutti Frutti, esta carta infectada masónica, pues le está advirtiendo a la humanidad: no os preocupéis, que ahora China es el paradigma de la civilización de este viejo orden mundial, y por lo tanto la propiedad privada, así como tu tiempo, tu trabajo, tu familia, tus hobbits, todo lo que hasta ahora has podido vivir en una aparente sociedad libre, pues no, esto se acabó. Ahora también está aquí, ¿no? Instauración del igualitarismo más completo, supresión de la propiedad privada, el divorcio y el amor libre, cuyas consecuencias ya en nuestras generaciones más cercanas ha sido aplastante, ha sido brutal. Tantísimas personas que ya conocemos, donde que no han conocido que el padre y la madre se quieran, que ya se han visto desgajarse y dividirse el vínculo matrimonial en sus propias familias, el aborto y el control de la natalidad, los derechos, entre comillas, de los homosexuales y toda clase de, la liberación de las mujeres, liberación por supuesto entre comillas, la eutanasia, la omnipresencia del Estado, la hiperplanificación de la vida y la tortura psiquiátrica a los disidentes, el exterminio de clases sociales enteras, de etnias, de opositores y aún de simpatizantes silenciosos. Esto sucedió durante la Revolución, después en la Primera Guerra Mundial, hubo genocidios de países enteros, como los armenios, en la Segunda Guerra Mundial, fue ya una cosa tremenda, pero como veis, todo este martirio, este holocausto de los niños no nacidos, el aborto, toda esta vejación y humillación a la dignidad del hombre, que es todo el divorcio, las relaciones homosexuales, esta aparente liberación de las mujeres, la eutanasia, ¿no? Toda esta injerencia del Estado en la vida personal y familiar de las personas, es todo realmente terrorífico. Esto es la radiografía más exacta de los errores de Rusia, que al mismo tiempo es la radiografía más exacta de lo que es el infierno en la tierra. ¿Vale? En la tierra, pero ojo, la Virgen ha dicho que está más allá. Por lo tanto, nosotros creyentes católicos lo que queremos es ir al cielo con la Santísima Virgen María. Y si estamos en la tierra esperando su triunfo, es precisamente porque esperamos verla por toda la eternidad. La veamos en el triunfo ya aquí en la tierra o en el cielo, lo que queremos es ver a nuestra Madre, contemplarla, venerarla, amarla y alabar a Dios con ella, junto a ella, como en Pentecostés, con todos los apóstoles y santos del cielo, proclamando que Dios es amor, uno y trino, misterio infinito, Padre, Hijo y Espíritu Santo de amor, que habitando en los cielos también ha venido a morar en este barro, en nuestro pobre corazón. Todo esto teniendo como objetivo final extirpar las almas de las almas, toda forma de religión trascendente. Repetimos el objetivo de este dragón, de este gran demonio, de esta Rusia como expresión de los errores que se iban a extender por el mundo, y de este aviso de la Santísima Reina, y de implantar una verdadera antirreligión, la del materialismo y la del relativismo. Aquí se podría hablar también igual en la fórmula materialismo más relativismo igual Bergoglio o igual nueva religión mundial de este viejo orden mundial. Perfectamente podríamos describirla así. Que ya ni es religión, por supuesto, ni es nueva, porque es tan vieja como el panteísmo, el gnosticismo y la idolatría, ¿no? Es todo una mezcla, un totum revolutum, donde entran todas las religiones en el mismo plano y donde no se da ninguna prevalencia, ni importancia, ni mucho menos carácter de divinidad y por lo tanto de trascendencia salvífica a la revelación cristiana y al Hijo de Dios vivo, que se encarnó en el seno de la Virgen Madre precisamente para darnos para siempre esa redención a través de su cuerpo, sangre, alma y divinidad que todos necesitamos y que necesitaremos por toda la eternidad. Rusia, por lo tanto, ha sido un gigantesco aerosol, aerotinieblas diría yo, hoy aparentemente vacío, pero que ha contaminado al mundo. Esto sí que ha sido el virus. No esta Pachamama solo a nivel espiritual, New Age, o esta falsa pandemia de este megabicho galáctico que ni siquiera es un patógeno, que es más, pues eso, algo que está por ahí que todavía nadie sabe ni aislarlo ni definirlo. No, el gran virus ha sido esto. Los errores de Rusia que se han extendido. Repito, todo este igualitarismo,
toda esta supresión de la propiedad privada, el divorcio, el amor libre, el aborto, el control de la natalidad, derechos homosexuales, liberación de las mujeres, eutanasia, omnipresencia del Estado, hiperplanificación de la vida, ¿no? Trabajo, derecho a todo, tortura psiquiátrica, ¿no? A los disidentes, tortura de todo tipo y exterminio, muerte de clases sociales enteras, de etnias, de opositores y de aún de simpatizantes silenciosos. Durante casi un siglo Rusia, como un gigantesco vaporizador, ha propagado por el mundo hasta la última partícula los errores que había hecho suyos. Hoy parece que el aerosol está vacío, pero el mundo ha sido contaminado. Y esto de que está vacío, pues francamente, no solo no está vacío, sino que está pegando como nunca a través de este dragón rojo, que es dragón amarillo también, China, la actual China, donde se concentra todo este magma, ¿no? Todo este totum revolutum al final nace de allí. Se podría decir es el híbrido, es el último hijo de la perdición, ¿no? El sistema en China, tanto el sistema financiero, laboral, comercial, religioso, aparentemente religioso, etcétera, es totalmente diabólico. O sea, no hay nada que suceda en China al final que digas, madre mía, ¿no? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Dónde está el hombre? ¿Quién es la persona? ¿Dónde la familia? ¿Para qué vives? ¿Por qué vives? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿No? Jamás, ¿no? Un régimen comunista dictatorial como el chino, además de lo poco que se está conociendo de la esclavitud actual que están llevando con toda esta tecnología y con todos estos controles estatales, nada se sabe o casi nada, prácticamente nada, porque así es un poder oculto que ya se está desenmascarando poco a poco a través de Bergoglio y sus amigos afines para implantarse en el mundo entero como el nuevo paradigma a seguir, ¿no? Como decía, híbrido entre neocomunismo y capitalismo salvaje que provoca al final un grandísimo totalitarismo rígido, hermético, metálico, donde también las armas y la tecnología tendrán un papel predominante para usar y tirar al hombre y degradarlo, ¿no? Degradar su dignidad, su trascendencia y su imagen y semejanza, al fin y al cabo, que es lo que Satanás disfruta. Él siempre disfruta cuando ve que la creación más preciosa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, que somos nosotros, los hombres, en esta tierra, pues es denigrada, es de algún modo herida, masacrada. La profecía de la Virgen de Fátima, por lo tanto, se ha cumplido. La mayor parte de los errores que en 1917 eran profesados solamente por los comunistas son hoy en día adoptados por el conjunto de los principales partidos políticos del mundo entero. Alucina. O sea, la mayor parte de los errores eran profesados solamente, ¿no? Y solemnemente, diríamos, por los comunistas. En aquel momento, 1917, 100 años después, 103 años después, han sido adoptados por el conjunto de los principales partidos políticos del mundo entero. No solo partidos, organizaciones, estamos hablando supranacionales, organizaciones transnacionales, ¿no? Internacionales, que se conocen. Estos errores son considerados como la norma a seguir por las instancias internacionales. Son errores de Rusia, entre comillas, que se han extendido por el mundo entero. Y aún, oh dolor, ellos han alcanzado a importantes sectores de la Iglesia Católica. No solo sectores, sino que, vamos, están arruinando, ¿no? Todo el Vaticano se ha convertido en la propaganda bolchevique de este neocomunismo bolivariano y chinesco. Es lo que recuerdan las célebres expresiones de Pablo VI, que vamos, que para mí de Papa tenía lo justo, sobre el proceso de autodemolición de la Iglesia y el humo de Satanás en el templo de Dios, que parece que ha entrado. Yo siempre digo que el que le abrió la ventana fue él, ¿no? Por eso sabía que era el humo de Satanás el que entraba y no era el oxígeno del Espíritu Santo, porque si eres papa y no denuncias a Satanás que está entrando, o le estás invitando a que entre para que dialogue contigo, pues al final Satanás no solo te convence a ti, sino que ensucia a toda la asamblea y que se genera este proceso de autodemolición, que la verdad es que escribía muy bien Pablo VI. Lo describe tan bien que realmente sabe de lo que estaba hablando porque lo estaba viviendo en persona. Muchos dicen su santidad es porque, vamos, es que sufrió tanto, es que fue un drama su vida. No, el drama es para nosotros, que los vestigios no, sino las pruebas contundentes de esta autodemolición la estamos viviendo nosotros, aquí y ahora.
Él ya tuvo que rendir cuentas a Dios, nuestro Señor, pero realmente cómo continuó y finalizó un concilio y cómo se han visto estos frutos totalmente enajenados y perversos, mucho de esto y muchísima responsabilidad tenía él como romano pontífice, si es que tenía realmente, ¿no? Este cometido, ¿no? Esto solo Dios al final nos lo dirá un día, ¿no? En el cielo. Los errores de Rusia han penetrado hoy en el centro de la vida social y religiosa de Occidente. ¿Cómo no ver que este conjunto de errores llamado comunismo, lejos de haber desaparecido, ha embebido profundamente al Occidente? Lo ha subyugado, lo ha absorbido por completo, sin necesidad de recurrir a los blindados soviéticos. Bajo su forma más avanzada, llamada frecuentemente revolución cultural, destruye sistemáticamente la tradición cristiana, base de nuestra civilización, vamos, como tutti frutti. O sea, no hay nada, si te quieres leer un documento antieclesial, anticristiano, anticatólico y anticultura verdadera, bueno, pues tutti frutti, ahí lo vas a tener todo, ¿no? Bajo aparentes frases y proposiciones embellecidas, pues eso, son solo aparentes, de sentido, vas a descubrir realmente la boca del dragón. Mueve una guerra abierta contra la moral. Mueve una guerra abierta contra la moral, destruyendo los fundamentos de la familia. Finalmente promete un igualitarismo extremado que busca suprimir hasta el principio de la propiedad privada, principio tan esencial que sustenta la institución de la familia, y es parte integrante de la doctrina pontificia, protegida por 2 mandamientos del Decálogo. En resumen, el mundo de hoy está más sumergido en el pecado que durante las apariciones de 1917 y los errores de Rusia han penetrado en el corazón de la vida social y religiosa de Occidente. El llamado a la penitencia de la Santísima Virgen no ha recibido la acogida que merecía, y el castigo por los crímenes de la humanidad se ha abatido en un crescendo espantoso. La Segunda Guerra Mundial y los crímenes del nazismo, los más de 100 millones de muertos por los que los regímenes comunistas y sus aliados son responsables, las guerras incesantes y las persecuciones religiosas se redoblan. Son algunos ejemplos claros. Entonces, ¿qué se debe concluir? El mundo sumergido en un abismo de mal recibe el tercer secreto con indiferencia. Y es justamente en esta situación dramática, por muchos aspectos, que la tercera parte del mensaje de Fátima, o tercer secreto, ha sido revelada por la Santa Sede el 26 de junio del 2000. La tercera parte es la visión de un ángel blandiendo una espada de fuego con la que amenaza la tierra y grita con voz fuerte: ¡Penitencia! 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 Enseguida el Papa, obispos, sacerdotes, religiosas, hombres y mujeres de toda condición suben, en medio de una ciudad en ruinas, a una colina en la cual se encuentran una gran cruz y allí son martirizados. La sangre de los mártires es recogida por ángeles con la que irrigan a las almas que se aproximan a Dios. Castigo, persecución, martirio y retorno de las almas a Dios. Así no solamente los funestos errores de Rusia se difundieron en Occidente y en el mundo entero, destruyendo sistemáticamente la civilización cristiana, sino que las persecuciones, sangrientas o no, se multiplican. Aquellos que manifiestan profesar su adhesión a los principios inmortales de la moral cristiana, fundamento de la única verdadera civilización, son perseguidos o lo serán próximamente. Perseguido y castigado por la ley el médico católico que se niega a practicar un aborto. Perseguidos y castigados por la ley los católicos que afirman, como le enseña el catecismo, que la práctica de la homosexualidad es un pecado contra la naturaleza. Perseguidos y castigados por la ley los profesores y los directores de escuelas católicas que se nieguen a enseñar el libertinaje sexual en sus establecimientos. Perseguidos los sacerdotes que se nieguen a violar el secreto de confesión. Perseguidos los cristianos que, aislados y asociados, quieran hacer oír su voz en la sociedad para hacerse eco del magisterio de la Iglesia, sin hablar de los numerosos países donde corre hoy abundantemente la sangre de los cristianos martirizados.
Frente al deseo destructor de los perseguidores de la Iglesia, es necesario sin ninguna duda aceptar las pruebas queridas por la providencia. Sin embargo, es necesario no renunciar a cumplir los deberes de soldado de Cristo, carácter impreso por el sacramento de la confirmación, por el cual el católico está obligado así más estrictamente a difundir y defender la fe, por la palabra y por la acción, como verdaderos testigos de Cristo. Esto nos lo dice y nos lo recuerda y nos lo enseña el Catecismo en su número 1285. Las persecuciones no serán pues una ocasión para desanimar, sino que por el contrario, para aumentar la firme resolución de oponerse a los impíos y de organizar la lucha contra los adversarios de la Iglesia con la inocencia de la paloma y la astucia de la serpiente, como lo ha recomendado nuestro Señor Jesucristo, para evitar en la medida de lo posible las consecuencias terribles del desencadenar final de los castigos anunciados por la Santísima Virgen y apresurar la aurora bendita del triunfo del corazón inmaculado de María, que ha sido prometido, debemos recurrir a los medios indicados, es decir, una devoción más ferviente hacia la Madre de Dios, la oración y más particularmente la recitación del Santo Rosario, de la penitencia, de la práctica de los mandamientos de la ley de Dios. Es solamente así que se resolverá la terrible crisis mundial y estarán reunidas las condiciones para una paz verdadera y durable. Será la paz de Cristo en el reino de Cristo y más particularmente la paz de Santa María en el reino de María. Puede ser que estas diversas consideraciones, escribe el profesor Plinio Correa de Oliveira en el prefacio de la edición americana del Secreto de Fátima, provoquen en ciertos espíritus una actitud de escepticismo o de desprecio. Los hombres sin fe y sus hermanos, los de poca fe, sonreirán ante lo que les parecerá una simplificación desconcertante e infantil de los problemas de la sociedad actual. Al menos Bergoglio se parte de risa ante estas interpretaciones que son no solo inteligentes y agudas y profundas, sino que además son veraces. Es la única interpretación posible de los secretos de Nuestra Señora de Fátima, que es que Fátima, tú y yo, tu país y el mío, la estamos viviendo aquí y ahora, en el presente, en la actualidad. Buscar la solución en el cándido mensaje anunciado al mundo por medio de 3 pequeños pastores analfabetos les parecerá ridículo, o más aún demencial. No negamos la complejidad inextricable, decía este teólogo historiador, de los problemas contemporáneos. Pensamos, por el contrario, que esa complejidad es tal que ellos son humanamente insolubles. No resistimos al deseo de mostrar a eventuales escépticos las soluciones irreemplazables aportadas por la religión, de poner a su alcance, como mirando a través del agujero de una cerradura, algo de este vasto horizonte. San Agustín decía, y osen los paganos, se refería a ellos, decir todavía que esta doctrina es opuesta a los intereses del Estado. Claro, es que donde está Cristo está la belleza, está la verdad, está el orden, está la afabilidad, la complacencia, la justicia, la paz. Ojalá todos los estados abrazaran a Cristo, estas élites gobernantes mafiosas actuales se convirtiesen y abrazasen a Cristo. Desde ese momento el mundo sería realmente maravilloso. San Agustín describió lo que sería una sociedad verdaderamente cristiana, la ciudad de Dios, y los beneficios que resultarían para el Estado. Lo beneficiosos que resultarían. Imaginen, escribe el santo, un ejército constituido por soldados como los forma la doctrina de Jesucristo, gobernantes, maridos, esposas, padres, hijos, profesores, servidores, reyes, jueces, contribuyentes, recolectores de impuestos, como los quiere la doctrina cristiana. Y por eso osen los paganos decir todavía que esta doctrina es opuesta a los intereses del Estado. Bien por el contrario, debéis reconocer que es una gran salvaguarda para el Estado cuando ella es fielmente observada. Esto lo dice en la epístola 138 al 5 ad Marcellinum, capítulo 2. A la vista de una tal luminosa, simple y al mismo tiempo profunda descripción, podríamos preguntar a nuestros objetores ¿cuál es la escuela política, social o económica capaz de evitar, sin el recurso a la religión, la explosión final de una sociedad que, movida por el propio dinamismo de la incredulidad
y de la corrupción, lo que está sucediendo ahora, llegará a la transgresión total de los principios sobre los cuales se funda la ciudad de Dios, descrita por San Agustín. Con Nuestra Señora de Fátima, caminemos hacia la civilización católica que nacerá sin ninguna duda de los escombros del mundo actual, como de los escombros del mundo romano nació la civilización medieval. Marchemos a la conquista de este ideal, con el coraje, la perseverancia, la resolución de enfrentar y de vencer todos los obstáculos, como la que tenían en su alma los cruzados que avanzaban hacia Jerusalén. Si nuestros mayores supieron morir para reconquistar la tumba de Cristo, ¿cómo no querremos nosotros, como ellos, hijos de la Iglesia, luchar y morir para restaurar algo que vale infinitamente más que el preciosísimo sepulcro del Salvador, que es su reino sobre las almas y las sociedades, que Él creó y salvó para que ellas lo amen eternamente? Le pedimos a la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, Nuestra Señora de Fátima, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, que nos conceda esa gracia hermosa y preciosa de ser adalides, de ser centinelas del mañana, de ser futuros y ya presentes apóstoles del corazón inmaculado de María, llenos de ardor y de pasión por llevar el santo evangelio de nuestro Señor y de llamar a la conversión a todos los hermanos que en este tiempo están caminando entre tinieblas y en sombras de muerte, que puedan ver esa santa cruz gloriosa arder de amor, ese corazón traspasado del Cordero Inmaculado de Cristo Señor, en el ara de la cruz, en el Gólgota, que allí les espera, para que se arrepientan, para que puedan vivir y respirar en el reino, las almas que Dios ha creado, las almas que el Señor santifica, las almas que son templo del Espíritu que da vida y que vivifica día y noche en nuestro tiempo y en nuestra eternidad. Que podamos vivirlo, que podamos amarle, que podamos realmente servir estos intereses del reino de Cristo para el triunfo y el gozo y la alegría de todos los ángeles y de los santos, cuando el triunfo del Inmaculado Corazón de María sea ya una realidad que se acerca, que la estamos ya saboreando y que podamos ya por fin alabar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.